Ahí está la grabación. Bueno, les cuento que déjenme compartirles la pantalla. Vamos a continuar con nuestra clase. Esta que está aquí. Esta que está ahí, compartir. Vamos a continuar con nuestro tema, que es el tema del matrimonio. Ven de fondo la pantalla, ¿cierto? Sí. Espero que la puedan ver, sí. Déjenme agrandar esto un segundito. Y ahí los veo yo a ustedes también. Vamos a ir avanzando en el tema del matrimonio, que algo pudimos entrar en la clase pasada. Partimos hablando un poco de la historia, que es muy significativa, una pequeña introducción de qué es lo que es el sacramento, el matrimonio, algo de la historia, es un pincelazo nomás, la verdad, es lo que pudimos ver, algo en la Sagrada Escritura, algunos textos, algo de los padres de la iglesia. Pucha, vieran, detrás de todo eso hay tanta información, pero por lo menos algo logramos entender de la historia, del Concilio de Trento pudimos hablar, algo hablamos del Vaticano II, y creo que aquí quedamos, ¿cierto? Alcanzamos a hablar con la antropología, no estoy seguro. Hablamos de este tema de la persona humana, alcanzamos a hablar algo de esto. El tema del género, que es un tema que hoy día, yo entiendo que hace algunos años algunas cosas las decíamos de una forma distinta, porque tal vez no entendíamos también la importancia que tenía, o tal vez simplemente nos parábamos como desde la moral para entender como la sociedad, sobre todo desde nuestra fe. En este tema, sobre todo el género, creo que hay un cambio muy importante en este tiempo, y los que no se han subido a la micro, súbanse de una vez por todas, porque hay palabras que tenemos que sacarlas de nuestro vocabulario, y hay formas de enfrentarse a estos temas que tenemos que eliminarnos de nuestra forma de pensar como iglesia. Y aquí en el género hay un gran tema, ¿cierto? Obviamente que hay un tema de ideología de género, frente a la cual queremos ser muy claros, ¿cierto? Pero eso que no nos impide ser inmensamente acogedores con todos en nuestra iglesia. Aquí no juzgamos a nadie, no le decimos a nadie cómo tiene que vivir y qué es lo que tiene que hacer. Lo único que queremos entender es que queremos caminar juntos hacia una meta que es muy linda, que es la santidad. Y cada uno desde su historia, con su situación concreta, tendrá que caminar hacia allá. Esa es la idea. Así que, bueno, después podemos conversar ese tema. Algo lo hablamos la vez pasada. De esto hablamos también, del amor, ¿o no? No, esto no lo hablamos. Vamos a partir con este tema del amor, que es un tema tan nuestro. Aquí, bueno, es un pincelazo nomás también, ustedes podrían hablar mucho más de esto que yo. Pero lo que es interesante, tal vez lo que está de fondo en este concepto del amor matrimonial, es que la vida es para amar. Y una forma plena como se desarrolla ese amor tiene que ver en el contexto familiar, obviamente, porque es cuando establecemos vínculos a través del amor. Estamos llamados a la unión y a la entrega mutua en la vida del amor, ¿cierto? El hombre es carente, el hombre en el sentido de que eh, no puede sobrevivir, el sentido de su vida no está en sí mismo, necesita de otro para desarrollar su vida. Todos nosotros, creo que algo empezamos a hablar de esto la vez pasada también. Y ese amor, en el fondo, esa carencia que tenemos, el hombre, un ser limitado, carencial, se complementa perfectamente en el amor, ¿cierto? Y para qué decir, en el amor de pareja, en el amor matrimonial. Ese amor es fecundo, se abre a la vida, se abre a la solidaridad, se abre al compromiso con la sociedad, ¿cierto? En el fondo, la creación entera es finita y el hombre también es finito como parte de esa creación, y la plenitud del hombre, tenemos claridad que dice relación con el amor. Esto guardémoslo bien en el corazón, porque esto es lo que atraviesa toda la vida cristiana. ¿Se acuerdan cuando partimos este curso, como 2 meses atrás, hablando de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Bueno, decíamos, somos imagen de Dios porque podemos amar, porque tenemos la capacidad de amar, pero precisamente cuando amamos, ese amor nos transforma, y nos transforma en nosotros mismos en primer lugar, y nos transforma en Dios. Es muy lindo porque el hombre es un ser en movimiento, que pasamos de ser imagen de Dios a ser semejantes a Él, y eso lo hacemos a través del amor. Entonces, toda nuestra vida espiritual y no espiritual consiste en transformarnos a través del amor. Por eso, somos seres finitos, y esa finitud es preciosa en nosotros porque es la tarea de amar. Eso es, bueno. Gaudium Spes 49, ¿qué es lo que dice? Gaudium Spes es Concilio Vaticano II. ¿Qué es lo que dice? El amor, por ser eminentemente humano, ya que va de persona a persona con el afecto de la voluntad, abarca el bien de toda la persona, ¿cierto? Y por tanto es capaz de enriquecer con una dignidad especial
las expresiones del cuerpo y del espíritu, y de ennoblecerlas como elementos y señales específicas de la amistad conyugal. Dice el difícil algo que es bastante obvio para nosotros, que es que el amor es algo físico y espiritual, involucra todas las dimensiones de la persona. Que lo diga Gaby Mestés es muy significativo porque hasta ese día, por decirlo así, hasta ese entonces, la iglesia era re complicada para hablar del tema de la sexualidad. La imagen de los padres de la iglesia que hablamos en la clase pasada, cuando decíamos que ellos decían que en el fondo la relación sexual era como, mira, ya, tiene que estar presente porque necesitamos propagar la especie, pero hasta ahí nomás, ¿cierto? Eso cambió y el Vaticano II reconoce el valor de la unión de los esposos. Tema fundamental entonces que se va a desarrollar y a partir de entonces le vamos a dar un lugar muy importante a la unión de los esposos en sí mismo, como uno de los fines fundamentales del matrimonio. Alguien dirá, bueno, pero es importante los hijos. También, totalmente de acuerdo. Pero la novedad del Vaticano II es la importancia que le da al amor de los esposos, que antes no la tenía con el tema de los hijos. El tema de los hijos era lo fundamental. Bueno, la vida matrimonial es un espacio donde se genera el propio desarrollo en comunión con el otro. Creo que esto lo conversamos igual, pero les comento una palabra que a mí me da vuelta. Yo hablo con estos jóvenes, me toca en la universidad tocar estos temas con algunos jóvenes, y a veces tienen varios el concepto del desarrollo personal como en paralelo al desarrollo como matrimonial. Me impresiona mucho, como que fueran como dos capítulos distintos de la vida. Y muchos de ustedes seguramente les pasa que dicen, pucha, es que yo sacrifiqué tanto mi desarrollo profesional por el tema familiar, y como que nos confundimos un poco, y como que no logramos entender que es lo mismo, es lo mismo. Si tú eres una persona integral con tu mundo laboral, con tu mundo profesional, con tu mundo afectivo, familiar, ¿cómo encauzarlo todo en un mismo camino? Hay un evangelio que es bien interesante que dice el Señor, el que no me ame a mí más que a sus padres, a sus maridos, a sus hijos, pucha, y nos ponen un conflicto gigante, como que una cosa es amar a Dios y otra cosa es amar a nuestro prójimo. No se contrapone. La forma que yo tengo de amar a Dios es amando a mi marido, amando a mi mujer, amando a mis hijos, amando a mis padres, amando al más necesitado. Es un mismo camino. No es que yo dedique parte de mi vida a amar a Dios y parte de mi vida a amar a mi familia. No, 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 no. Es que cuando amo a mi familia, ese amor me transforma. Y esa transformación es mi amor a Dios. Es una misma cosa. Por eso me gusta mucho cuando dice que la vida matrimonial es un espacio donde se genera el propio desarrollo de la persona. Es cierto, en comunión con el otro. Y ustedes así lo han experimentado. O así han experimentado la carencia de eso también, puede ser en sus propios matrimonios, en sus propias familias, también pasa que debería ser ese lugar y a lo mejor no lo hemos desarrollado de esa forma, por distintas razones, porque por Dios que es compleja el tiempo de hoy bueno, vamos a hablar de eso en dos diapositivas más adelante, pero por ahí hay un punto que creo que es bien interesante. Algunos desafíos con respecto al amor, son un montón de cosas, pero con respecto al amor, que me parecen desafíos actuales. Primero, ¿el amor es suficiente para decretar el derecho al matrimonio? Es una pregunta importante en el tiempo de hoy. Y aquí viene todo el tema del, amor, del matrimonio homosexual, ¿cierto? Pareciera hoy día que basta con quererse. Un poco nos gusta a los jóvenes, ¿cierto? Pero si se quieren, ¿por qué no van a poder casarse? Bueno, obvio que es importante el amor, pero dentro de nuestro matrimonio cristiano, junto con el amor está la procreación, el dar vida, etcétera, y un montón de cosas que van vinculadas a una forma de vida. Bueno, entonces la pregunta que hay que hacerse, creo yo, en verdad creo que esto ya lo conversamos, pero igual, en nuestra sociedad actual, obvio que hay que correr trabas. También en el tema de las parejas homosexuales, hay que avanzar en todo aquello que signifique cierto rasgo discriminatorio. Por supuesto que hay que eliminarlo de nuestra cultura. Ahora, el matrimonio homosexual como sacramento del matrimonio, es probable que no lo veamos, porque el concepto que la Iglesia tiene para el matrimonio es distinto, y en la base de ese concepto está el hombre con la mujer. Entonces, que podría pensarse de otras formas, bueno, habría que pensarlo bien distinto a lo que es lo actual, no sé si captan. Por supuesto que hay que avanzar en acogerlo, en darle espacio a nuestra iglesia, viene la pregunta después de cómo pueden participar de nuestra vida comunitaria, en las parroquias, por supuesto que sí, entonces hay que romper todas las trabas que haya en eso. Pero para el sacramento del matrimonio es muy probable que no encontremos una respuesta respecto al sacramento del matrimonio como lo concebimos ahora. De estas cosas ya la hablamos, pero bueno,
Volvamos sobre el tema. La vida sexual en el centro de la relación. Aquí hay otro tema que es importante, la unión de los cónyuges como el fin único del matrimonio. Me impresiona ver jóvenes que quieren casarse y no quieren tener hijos. Hoy día, mira, por razones ecológicas, muchos de ellos. Piensan que traer un hijo al mundo significa un montón de contaminación a la larga y la basura que genera. Entonces, ¿para qué tener hijos? Mejor simplemente casarse, quererse y bueno, y ser plenamente felices. Y yo creo que sí, se puede ser muy feliz en la vida matrimonial sin los hijos, sí. Pero el amor nuestro, el amor humano, se proyecta más allá de uno. Y el amor de la pareja se proyecta en los hijos precisamente. Entonces, es difícil esta comprensión del matrimonio. De hecho, si es que alguien quiere casarse hoy día y no quiere tener hijos, ese matrimonio por la iglesia no se puede realizar, no es válido. Es una causa de impedimento, de nulidad para el matrimonio a la larga, porque es requisito, es apertura a la vida. Un matrimonio que se abre a tener hijos. Otra cosa que después no puedan tener hijos, eso es otro capítulo, pero en este capítulo es importante entender que en el amor cristiano, la concepción que tenemos del amor cristiano es esa apertura a la vida. Un matrimonio que no está abierto a esa vida es un matrimonio que en verdad carece de algo fundamental, porque un fin fundamental del matrimonio son los hijos, la educación, la procreación y la educación de los hijos. Entonces, ahí creo que se encausa muy bien ese concepto que tenemos de apertura a la vida, que lo vamos a retomar cuando hablemos ahora de los métodos anticonceptivos, una palabra que vamos a decir respecto a eso. Y el tercer punto que me saca como tema desafío actual, la adopción como un derecho de la pareja a ser padre, ¿cierto? Que está tan cuestionado y uno de los argumentos que sea, por ejemplo, para la adopción de matrimonios homosexuales. Y bueno, un poco les comenté la clase pasada que yo creo que puede haber parejas homosexuales que pueden ser perfectamente padres, no me cabe ninguna duda que seguramente lo van a hacer muy bien, perfecto. Pero la prioridad es el hijo, es el niño. Y cuando pensemos cómo estructurar nuestra sociedad, la persona humana nunca va a ser un medio para el otro, sino que toda persona humana es un fin. Esto es la antropología cristiana fundamental. Todos nosotros somos fin en sí mismos. Ninguno de nosotros es un medio para que el otro sea más feliz, mejor papá, más contento. No, yo no soy propiedad de nadie, ni nadie es propiedad de nadie. Cada uno es un ser libre, independiente, y que bueno, hay que poner en primer lugar, obviamente, las necesidades de cada uno de los niños. Eso está por sobre la necesidad de los padres, no sé si capta. Entonces, creo que en el diálogo, sobre todo de la sociedad, a veces se tergiversa el orden de estas cosas. Cuando ponemos en primer lugar al niño, queda súper claro que vamos a buscar la mejor pareja posible para que sean sus padres. Y ya está, ¿para qué hay que diferir más cosas que eso, me parece? Bueno, mejor sacamos la siguiente, que es interesante. ¿Qué, el tema de la sexualidad en el matrimonio, tercer punto, hablamos de la persona humana, hablamos del amor, y ahora hablamos del tema de la sexualidad, aunque lo hemos hablado todo el rato de la sexualidad. Pero bueno, la persona existe en un cuerpo. No hay una persona sin cuerpo, no sé si captan. Y esto atento, muchos de ustedes a veces guían la misa acá en la parroquia, bueno, hace rato que no, pero cuando parte la misa y lee los difuntos y termina los difuntos, dicen, o sea, al empezar los difuntos dicen, pidamos por el alma a los siguientes difuntos. No, no, no. Eso no es cristiano. No pedimos por el alma, pedimos por el difunto entero, no por una parte del difunto, ¿cierto? La persona humana es cuerpo y alma. Es un alma que se desarrolla en un cuerpo, el cuerpo ahora es biológico, material, y después de la muerte es un cuerpo distinto, pero es cuerpo porque es individualidad, ¿cierto? Ahora hablamos todas las semanas de tema del cuerpo. Entonces, la persona humana, nosotros existimos en un cuerpo, y concretamente este cuerpo hoy día es físico, biológico, y a través de nuestro cuerpo nos relacionamos con el mundo. Y esto es muy bonito porque la sexualidad es parte de ese cuerpo y es parte de esa persona en definitiva. Entonces, la sexualidad deja su impronta en todo lo que hacemos y en lo que somos. Así de importante es el tema de la sexualidad en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los pros que tiene en el tiempo de hoy y los desafíos que tiene? Uno, la sexualidad, y así la concebimos también, creo culturalmente es así, la forma más completa de unión entre el hombre y la mujer tiene que ver con la sexualidad, ¿cierto? Y esa sexualidad más plena tiene que ver con el matrimonio. Eso socialmente así lo comprendemos hoy, porque el matrimonio abarca la totalidad de la persona, la totalidad de los cónyuges, no abarca un aspecto del cónyuge. No es que estamos unidos en una parte de nuestra vida, que es la sexualidad. La sexualidad es de día y de noche, no sé si captan. Es una forma de vida, de amor que abarca a la persona completa. Entonces, creo que es muy significativo eso, entender que el matrimonio abarca esa totalidad. Por eso se puede desarrollar de una forma muy bonita la sexualidad en el matrimonio.
Me pregunta uno de ustedes, ¿qué pasa con la cremación? Porque cambia la composición del cuerpo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la cremación si es tan importante el cuerpo? Sí, es que el cuerpo no es solo este cuerpo biológico, material de ahora, no es este cuerpo. Había un cura, que no lo voy a decir porque a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, que predicaba y había una señora ahí en la primera banca viejita y el cura decía, cuando usted resucite, no va a ser así viejita como ahora, sino que va a ser joven, encachadita, le decía. Eh, es un tema del cuerpo, ¿cierto? En la resurrección. Claro, yo me pregunto cuando muere una guagua, me dije, ¿de cómo resucita? ¿De qué edad resucita? O si muere un viejito, pobre, el pobre apenas se puede mover, ¿de qué edad resucita? No tiene que ver con este cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que ver con la individualidad. Yo no soy una gota de agua que se funde en el mar, que sería Dios. Yo sigo siendo yo en la resurrección, eh, con un cuerpo distinto, con un cuerpo en Dios. Pero el cuerpo no se refiere a que voy a tener dos manos, dos pies, dos ojos, no sé cómo será ese cuerpo, pero sí sé que voy a ser yo y que tú vas a ser tú. A eso se refiere. Entonces, cremar este cuerpo está perfectamente posible, no tiene nada de malo cremar este cuerpo, porque no es este cuerpo físico el que va a resucitar, no es como Lázaro, no es como Lázaro. Lázaro el pobre se volvió a morir porque este cuerpo está destinado a eso, está destinado a desaparecer. El mismo Cristo no resucitó en este cuerpo. Estaría en alguna parte, lo podríamos encontrar en alguna parte. Y no es que subió al cielo y se fue, pasó las nubes y llegó a Marte y pasó de Júpiter y se fue para otra. No, el cuerpo es una realidad distinta. Por eso el Papa Juan Pablo II lo dijo, ¿se acuerdan? Que los periodistas como que se pusieron nerviosos cuando dijo que el cielo y el infierno no están en un lugar, dijo, sino que se refiere a un estado. Y la prensa decía, el Papa dice que el infierno no existe, que el cielo no existe. No, sí existe. Lo que pasa es que no existe materialmente como existe hoy día esta pieza. Es que en verdad es al revés. Lo que no existe es esta pieza. Lo que sí existe es Dios. Ese va a ser para otro capítulo, para otro curso que vamos a hacer en algún momento, no se preocupen. Esos minutos finales bórrenlo porque si no nos vamos a quedar pegados en eso para siempre. Pero es interesante el tema del cuerpo. Claro, en el credo rezamos la resurrección de la carne, la resurrección de la carne. Carne, la carne tiene que ver, la sangre tiene que ver con la vida de la persona, ¿cierto? La sangre. Y la carne tiene que ver con tú y tu historia. Esa es la carne. Eres tú en tu vida que has desarrollado aquí en la tierra. Toda esa vida que has desarrollado, esa es la carne. Entonces, cuando hablamos de resurrección de la carne, involucra tu historia. No es que partes de cero, no es una resurrección como se resetea tu vida y partís como otra cosa. No. Es tu vida con tu historia. Esto es muy bonito porque cuando hablamos de que Jesús está presente con su cuerpo, con su sangre, cuando hablamos de la sangre, Jesús está presente con su vida, la sangre es vida. Y cuando decimos que está presente con su cuerpo, es que está presente con todo el misterio de su vida, con toda su acción, con toda su historia, con todo lo que él amó, con eso está presente total cuando se hace presente Cristo en la Eucaristía. Pucha, que lo estoy puro enredando, pero interesante el tema, creo. Bien, una palabra más sobre estos pros. Eh, la plena comunidad sexual entre el hombre y la mujer queda arropada en el matrimonio por una comunidad global de vida y de destino. ¿Se fijan que el matrimonio es el lugar estable, sólido, para que se dé esa vida sexual? Hay un video que a lo mejor algunos de ustedes vieron porque es antiguo, yo creo que los jóvenes ya no lo ven, pero era de una PAM que hacía unos videos de sexualidad bien choro para los jóvenes. Y ella decía, entre otras cosas me acuerdo que decía que la vida sexual, decía, es como el fuego. Y si tú el fuego lo pones en la chimenea, que sería el matrimonio, que es el lugar como seguro para que se desarrolle la sexualidad, ese fuego es precioso y produce muchas cosas en la casa, en el hogar, en el ambiente familiar, fantástico. Si tomas el mismo fuego y lo pones sobre la mesa del comedor, es un peligro. ¿Te fijas? Ese mismo fuego, pero puesto sobre la mesa del comedor, es un peligro que puede pasar muchas cosas. Entonces, el matrimonio es el espacio para que esa vida sexual, ¿cierto?, se desarrolle como parte de una plenitud. Y que, por supuesto que corre riesgo, puede saltar chispas para afuera y puede quemarse la casa igual, y hay que tener cuidado porque puede estar cargada de egoísmo y de un montón de cosas, de utilizar al otro, pero es más propenso esa vida matrimonial para que se desarrolle esa vida sexual en forma plena, sana, buscando la plenitud de la persona. Ahí hay un tema que creo que es muy interesante como para entender. ¿Cuáles son algunos contras que yo le veo como culturalmente hoy a este tema de la sexualidad? En primero que nada, algo les dije otra vez también como ejemplo, pero ha cambiado mucho la edad en que se casan los jóvenes.
Y hoy día tenemos, si antes se casaba la mujer a los 15 años, hace 150 años, hoy día se casa la mujer a los 30 años. ¿Y cuál es el conflicto? Que tenemos la misma propuesta, como que no ha cambiado nada la propuesta respecto a cómo vivir su vida, se complica un montón, porque además entre los 15 y los 30 pasan un montón de cosas, se despiertan un montón de cosas también en la vida de los jóvenes. Entonces, aquí creo que hemos entendido la moral sexual de una forma como dura, rígida, sin comprender verdaderamente cómo se complejiza hoy día este tema. Entonces, creo que en muchos colegios y en muchas instancias de iglesia también se es muy duro con el tema de la sexualidad de los jóvenes. Yo creo que la sexualidad, la vida sexual de los jóvenes y el desarrollo de la vida sexual de los jóvenes, de la afectividad, hay que educarla para que puedan ser responsables, para que entiendan la responsabilidad que ella implica. Yo creo que eso es muy importante. Pero creo que le hemos dado, hemos marcado en los temas de sexualidad como que o es blanco o es negro. Y los pobres jóvenes se mueven en un mundo súper gris, entonces quedan súper out de todo esto. Sobre todo lo hemos presionado un montón para que como que la sexualidad la vida ordenada y su relación con Dios como que depende de su vida sexual. Y tenemos un montón de jóvenes que no comulgan y que se alejan de Dios a la larga porque tienen enredos en estos temas. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que decimos, no, que hay que mantenerse clarito para que el joven ordene su vida. No, es que el joven, entre optar por la polola y optar por Dios, opta lejos por la polola. Sacana por lejos la polola, no sé si captan. Entonces, tenemos que muchos jóvenes hoy día se alejan de su experiencia religiosa porque en este tema de la sexualidad, de la afectividad, en el fondo, les hacemos como una exigencia lejana para ellos. Yo no digo que haya que adaptar y decir da lo mismo lo que hagan, está súper claro lo que está bien y lo que está mal, pero creo que es una enseñanza progresiva. En el fondo, lo que yo siempre critico de esto, es que les enseñamos, les exigimos que vivan su vida ordenada, su sexualidad ordenada, para poder conocer a Cristo. ¿Y qué es lo que logramos con eso? Que se alejen de Cristo antes de conocerlo. Sería mucho más interesante que les permitiéramos abrirse al misterio de Cristo, fascinarse con Cristo, y que eso mismo los lleve a cambiar su vida. Pero por lo general les exigimos que cambien su vida primero, para después poder acercarse como a la vida como más activa en la iglesia. Pucha, no es así, pero hay algo de eso en la forma en que hemos enseñado estos temas de sexualidad. A mí me impresiona, pero hay jóvenes que se complican entero con esto y lo único que les complica en su vida como afectiva, en el pololeo, es si van a poder comulgar o no van a poder comulgar. Entonces, eso no es la sexualidad. Esa no es tu relación con Dios. Es otra cosa. Parte de tu vida, obviamente, tiene que ver entender cómo vivir tu afectividad y cómo desarrollarla, cómo madurar, cómo aprender a amar, cómo aprender a entregarte y entender que tiene un montón de consecuencias, de hay que hacerse responsable frente a las cosas que uno va haciendo. Genial, pero esto no se trata de con una espada, ¿te fijáis? Obligarlos a marchar de cierta forma porque es un problema. Yo creo que me entienden, pero creo que aquí hay un gran tema. Espérate, que estas preguntas que salen de esto, a ver. Eh, ¿Cómo equilibrar la conciencia sexual de los jóvenes en relación a Dios con un pecado mortal? No puede ir a comulgar. Bueno, es un poco lo que estoy comentando, ¿cierto? Que claramente la forma de orientar la sexualidad de los jóvenes no es planteándole el tema de pecado mortal o pecado venial. Ese no es el tema. O sea, muchos jóvenes se preocupan de saber cuál es la línea para caminar por esa línea. Eso no es desarrollar la vida espiritual. Esa no es la forma de desarrollar tu relación con Dios. Entonces, esa técnica, fuera. Y si tenemos que hablar, cambiar la terminología y dejar de hablar de pecado mortal, de qué sé yo, para que entiendan que esto es un camino de vida precioso y fascinante, pues tenemos que cambiar nuestra metodología. Pero aquí hay un desafío, creo, importantísimo. ¿Es válido hablar de la sexualidad en el pololeo, siendo que esta sexualidad no tener sexo, sino una vida de intimidad? Bueno, creo que es muy importante entender que la sexualidad está en todas partes de nuestra vida. O sea, no es que la sexualidad comienza cuando yo me caso, o la sexualidad tiene que ver con toda nuestra vida. Somos seres sexuados. Nos relacionamos entre nosotros con nuestra sexualidad, porque es nuestra forma afectiva de amar, de relacionarnos. Pensamos, ¿cierto? Como seres sexuados, actuamos como seres sexuados. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué significa ese ser sexuado en el pololeo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué se desarrolla? Porque además, si hablamos de amor, el todo amor tiene sexualidad, obvio que sí. Entonces, es bueno entender que es una dimensión fundamental de nuestra vida.
que también se desarrolla, aunque se viva castamente el pololeo, que es el ideal. La castidad es la palabra que tenemos que empezar a introducir, ¿cierto? Cómo vivir de acuerdo al estado de vida lo que me corresponde en la sexualidad. Pero siempre la sexualidad está presente en nuestra forma de relacionarnos. La sexualidad se ha ido flexibilizando y eso también se enreda. Por ejemplo, en la ley, no sé cuál es esa, es si busca que el Estado sea quien tenga la responsabilidad de la educación. Bueno, aquí hay un tema, Luis Hernán, de la educación sexual que es importantísimo. Aquí tenemos, lo comenté en el retiro de Semana Santa, creo que fue el año pasado, pero son palabras que me quedaron aquí grabadas porque son importantes. Los papás, a mí me llegan a hablar jóvenes de 14, 15, 16 años que los mandaban los papás a hablar conmigo porque están con temas de sexualidad, como desarrollándose, abriendo el mundo de la sexualidad. Y lo que yo les digo, claro, habla con tu papá de este tema porque hablar conmigo. ¿Cómo hablar con el cura esto? Los papás tienen la responsabilidad de enseñar estos temas a sus hijos. Les quiero explicar algo, yo sé que a lo mejor algunos se enredan, pero aunque se pongan rojos, esta responsabilidad de ustedes es la primera. ¿Cómo vas a delegar esta responsabilidad en un profesor? O sea, ojalá el profesor esté de acuerdo más con los principios tuyos, pero nada te asegura eso. No hay, es demasiado importante para delegarlo a otra persona. Y en ese sentido creo que el Estado se puede meter en la educación de los colegios, establecer estas normas, y las jocas antiguas y montones de criterios de educación sexual que a veces son del terror algunos de ellos, no lo sé. Lo que sí sé es que esto no es delegable con respecto a los padres. Es tarea primera de los papás. Y la educación sexual no puede ser ingenua. O sea, ustedes no piensen que los jóvenes no se van a enfrentar a ciertos temas, no van a saber ciertos temas, pero es que, además te quiero explicar algo, si no se lo enseñé tú, ¿quién crees que le enseña el tema de sexualidad? El compañero curso, no el profesor, el compañero curso, que tampoco sabe. Entonces, es súper importante tomar conciencia de que hoy día hay que llevar la delantera en esto, no hay que llegar tarde en estos temas de educación sexual. Es un tema lindísimo, porque es enseñarles a amar a los niños. Es en esa perspectiva donde hay que abrir esta educación sexual. Y por supuesto que no queda ni en manos del colegio, ni en manos del Estado, queda en manos de los papás. Y con eso puedes tener toda la tranquilidad de que lo que le enseñan en el colegio será un reforzamiento, o tú tendrás que ir cambiando algunas cosas las que enseñan en el colegio, pero la claridad te corresponde a ti. Es muy importante ese tema. A lo mejor podríamos hacer nosotros todo un tema en la parroquia de ayudar a los padres, ¿cierto?, a ir conduciendo esta formación en los niños, porque a veces no tenemos herramientas y no sabemos bien qué enseñarles, cómo, cuándo. Es un temazo, es un temazo. Y la sexualidad de los católicos divorciados, bueno, ya vamos a hablar de esos temas. Totalmente de acuerdo, pero los padres debemos asumir sí o sí eso. Pues si no, el rol se mete el Estado. En lo que no asumas tú, se mete el compañero curso, el profesor y el Estado. Internet se mete también entre medio, en esta formación sexual. Entonces sí. Bueno, vamos a avanzar un poco, porque si no, bueno, ¿qué otros temas veo yo que son interesantes con esto? Entonces, ha cambiado la edad para contraer matrimonio, la erotización de la sociedad actual nos ha metido en la cabeza el concepto de un sexo sin ningún compromiso, ¿cierto? Y eso a mí me impresiona, porque todavía el feminismo, gracias a Dios, ha logrado establecer ciertos parámetros como de respeto a la mujer, pero todavía en la publicidad y todo falta un montón por avanzar en esto. Yo no lo puedo entender, yo no entiendo dos cosas. Yo no entiendo, uno, la publicidad erotizada con respecto a la mujer, y dos, las canciones erotizadas con respecto a la mujer. Oye, y las feministas son las primeras que bailan esas canciones. Yo no entiendo nada. Porque las canciones, les cuento algo, si tú quieres enseñar algo a algún niño, enséñale una canción de catequesis, enséñale el Dios está aquí, enséñale, eso se le va a quedar aquí. Las canciones influyen un montón. Y eso es del terror, las canciones que tocan estos, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llama el rap es antiguo, no sé cómo se llama la actual, pero es del terror, lo que uno escucha es del terror. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, la música y la publicidad erotizada. Y eso obviamente trae un montón de consecuencias en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Ahí hay un tema que está pendiente porque somos bien ingenuos en esto. Se han metido otros temas también respecto a esto, de los jóvenes, y yo he tenido conversaciones con jóvenes cercanos y todo, y dicen, bueno, es importante, a mí me ponen el reggaetón es del terror, la letra del reggaetón. Algunos jóvenes me dicen, sí, pero es que es importante probar si somos compatibles o no. En conversaciones serias y profundas, dicen, ¿verdad?, que es que la sexualidad es tan importante en el matrimonio que en fondo tenemos que probar la compatibilidad. Y eso es un concepto que está muy metido en jóvenes que dicen, no, nos vamos a ir a convivir nosotros un tiempo para probar, y yo les digo, ¿sabes cuál es el mayor problema que yo veo en eso? Es que
Si te va bien, ¿para qué te vas a casar? ¿Puedes seguir así? Y se dejan estar un montón de jóvenes que tenían súper buena intención de casarse, y ¿para qué nos vamos a casar? Pues estamos bien así, somos compatibles, estamos perfectos. Ahora tampoco creo que tenemos que hoy día despoticar y nos acaba el mundo cuando los jóvenes se van a vivir juntos también. A lo mejor antiguamente se acaba el mundo, hoy día no, los tiempos son distintos y me ha tocado algún papá que viene, o sea, un joven que viene conmigo que se quiere casar, un poco presionado por los papás, y digo, no te casís, ¿para qué? Es que estamos viviendo junto con la polola, mi papá quiere que nos casemos. Si no tenías una base sólida de fe que le da sentido a tu matrimonio, ¿para qué te vayas a casar? Además le digo, y si te separáis después y conocí a una niña que es bien católica, te querés casar con ella, no te puedes casar porque quemaste los cartuchos en una posibilidad que ni siquiera es importante para ti, no sé si capaz. Tenemos un montón de jóvenes que terminan casándose, ¿para qué? Yo entiendo que el sacramento del matrimonio es para los cristianos, para los que tienen una vida cristiana, no solamente los que han sido bautizados. Si no hay una verdadera, o sea, obvio que cualquiera puede casarse, yo no estoy diciendo que no se casen, cuando hay buenas intenciones, cásense de todas maneras, pero lo que yo digo, ojalá vaya acompañado de una verdadera vida de fe, porque si no, ¿qué es lo que estamos promoviendo? Que se casen para que no estén en pecado. ¿Pecado de qué? Si estamos llenos de pecado igual. Entonces, además que lo que es el pecado, es aquello que te deshumaniza a la larga. Entonces, es bueno, pucha, yo sé que lo estoy puro enredando con esto, pero creo que se entiende lo que quiero decir, que hemos puesto un sacramento, en el fondo, se lo escuché a un obispo que decía algo muy cierto, decía, tenemos un montón de bautizados, pero tenemos muy pocos evangelizados. Y eso es fundamental para la vida sacramental, una verdadera evangelización de nuestros bautizados. No es que tenemos que buscar a gente para bautizarla, es que tenemos que buscar bautizados para evangelizarlos. Eso es lo que tiene que estar de fondo también en el sacramento del matrimonio. Aquí no se trata si vive en pecado o no vive en pecado. Aquí se trata de una vida cristiana total, íntegra. Y ahí tenemos un montón de cosas por avanzar. Eh, Vamos a ver qué más. Necesidad de probar. Bueno, en la cultura del basta con el amor, ¿cierto? Basta con querer amarse. Bueno, y es un poco lo que está detrás de muchos. Es bien raro porque como que nadie quiere casarse. Los homosexuales quieren casarse, son los únicos que quieren casarse, pero como que nadie más quiere casarse, basta con respetarse, con quererse, la compatibilidad y un montón de cosas, pero esto del compromiso, veamos, pues veamos el camino. Aquí hay un punto fundamental. Yo creo que tenemos generaciones de jóvenes que no los hemos educado para el compromiso. Ahí hay algo que es muy importante y creo que la cultura del bienestar que hemos desarrollado estas últimas décadas apuntan al no compromiso, sino que a un bienestar más bien momentáneo, con un montón de consecuencias para la vida familiar, que ustedes seguro me las pueden decir mucho más que yo. Ahora voy a hablar de algunas de esas. Eh, Último tema de estos, como temazos teológicos, o sea, como antropológicos fundamentales. Si hemos hablado de la persona humana, de la importancia del amor y de la sexualidad, bueno, el amor nuestro del matrimonio es un amor fecundo que se abre a la vida. Y esto genera un montón de temas anexos que son súper interesantes. Solo contarles, me acuerdo, tuve clases la semana pasada con jóvenes de la universidad, entonces estaba hablando de los dogmas marianos. Y los dos dogmas marianos, hay dos dogmas que son fundamentales. Uno que habla del origen de la vida, que tiene que ver con la Inmaculada Concepción, ¿cierto? El origen de la vida, y otro que tiene que ver con el término de la vida, que es la Asunción de la Virgen, ¿cierto? Entonces yo digo, uno de ellos es como contra el aborto y otro es contra la eutanasia, que son temas tan actuales. Estos dos temas, el origen de la vida y el término de la vida, hoy día la ciencia los manipula. Y hoy día puede haber embarazos sin relación sexual, por ejemplo, como vírgenes, por decirlo así, como virginidad, podría haber. Y el término de la vida también se manipula y se prolonga la vida más allá de la muerte natural. Captan que es todo un tema, estos dogmas nos iluminan un montón para entender verdades fundamentales, el origen y el destino de nuestra vida y el término de nuestra vida. Creo que, bueno, me desvío de eso, pero en este tema de la fecundidad hay un montón de cosas que hoy día podrían plantearse distintas. La virginidad de la Virgen, ¿cierto? Que antes del matrimonio, que podría darse en eh, tener hijos, quedar embarazada sin tener relación sexual. Durante el parto, dice el dogma mariano, bueno, hoy día puede haber un parto por cesárea y mantenerse ese concepto de virginidad antiguo que era respecto a la Virgen durante el parto y el después, bueno, etcétera. Un montón de cosas que son re interesantes. ¿Qué cosas a favor del tema de la fecundidad tenemos hoy día?
en nuestra cultura. Uno, bueno, toda cultura, toda especie humana tiende a la conservación de la especie, salvo en verdad los hombres, salvo la raza humana que hoy día se cuestiona esto, y algunos plantean que no, y hay que controlar la natalidad, y hay que, somos muchos habitantes en el planeta, tenemos que tener menos habitantes, y un montón de cosas que se nos empiezan a meter, que van contra la conservación de la especie, que es lo más natural que existe en cualquier especie animal. Segundo, la fecundidad como expresión del amor, pues no se queda en sí mismo, sino que se realiza en un tercero, y esto es muy lindo, y ustedes me pueden dar cátedra en esto, ¿cierto? Cómo la plenitud del amor y de la vida tiene que ver con los hijos, tiene que ver con esa prolongación en los hijos. De hecho, a mí me impresiona ver jóvenes choros que se casan, enamorados, entusiastas, y cuando tienen hijos, les cambia todo, pero para positivo. O sea, empieza un tiempo de renuncia gigantesco cuando vienen los hijos. Adquiere una plenitud la vida de los padres cuando vienen los hijos. Bueno, y eso ya es para siempre, sonaron. Ya se metieron como en un tubo, se metieron una forma de vida que ya como que no hay vuelta atrás, pero me impresiona toda la generosidad que significa, toda la entrega, toda la renuncia que significa el tema de la paternidad. Después, la descendencia y el amor mutuo coinciden de manera íntima y orgánica. Miren qué bonito, porque el amor tiene que ver con esta descendencia. Es una mezcla muy linda que se planifican mutuamente, ¿cierto? Eh, Generación y educación de los hijos es un servicio a la sociedad, también tenemos poca conciencia de eso. Los griegos te cobraban más impuestos si es que no tenías hijos. Bueno, de hecho en España todavía hay exención tributaria por familias numerosas, es un tema interesante. Y no solamente eso, sino que hay precios especiales para muchas cosas. Las entradas del cine son más baratas si tienes varios hijos, familias numerosas son como 4 hijos, creo. En España te dan plata en efectivo, paga más barato la luz, el gas, los peajes del auto. Es bien interesante los conceptos de beneficios por familias numerosas. Y hay un tema muy lindo que entra, que es la fecundación y la responsabilidad, ¿cierto? La paternidad responsable, que es un gran tema. Eh, y aquí nos vamos a meter en algunos temas que tienen que ver con esta paternidad responsable. Los pongo acá como las dudas que surgen en los tiempos actuales, como los desafíos actuales. Uno, los problemas de infertilidad es un tema muy común en nuestra sociedad actual, ¿cierto? Hay muchos matrimonios que no pueden tener hijos y la ciencia ha avanzado un montón para ayudarlos a tener hijos. Y muchos se preguntan cuál es la postura de la iglesia frente a estos temas, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien. Bueno, es un tema complejísimo. Me acuerdo que una vez llegó una mamá con una hueva en brazo y me decía, padre, ¿qué piensa la iglesia sobre la fertilidad in vitro? Yo le dije, bueno, mira, cuando querráis tener otro hijo, ven a hablar conmigo, pero no ahora que tener el hijo en brazo, porque ¿qué te voy a decir? No sé si captáis. Y lo que te voy a decir es obvio, que ese hijo es una simpatía y te va a hacer inmensamente feliz, ¿te fijas? Pero hay temas complejos detrás de eso, que por tener un hijo han muerto varios, un tratamiento súper abortivo, cosas que hoy día la ciencia ha ido avanzando, gracias a Dios, y entiendo que hoy día la fecundación in vitro se puede hacer de un solo huevo, o sea, de un solo óvulo, que se fecunda solamente un óvulo, se pueden congelar los óvulos, antes no se podía, se podían congelar solamente fecundados, hoy día se congelan los óvulos, sin duda que son ciertos avances que por lo menos hacen que sea un proceso menos abortivo, y eso ya es un bien. Pero está todo el tema de que cuánto le afecta también a la pareja estos temas. Porque la vida sexual es entre dos, no entre tres. O sea, tener al doctor metido en la cama es del terror. Y cansa, y agobia, y se hace pesado. Y sin duda que es un tema muy complejo, porque los que se casan obviamente quieren darlo todo por tener hijos. Y eso es muy positivo. Y hay un montón de cosas que los pueden ayudar a tener hijos. De hecho, los mismos métodos de planificación natural, de la regulación de la natalidad natural, surgen, todos métodos Billings, para que sean padres, para promover la paternidad, precisamente para ayudar a aquellos que no podían tener hijos, para ordenar un poco el tema y ver cuándo eran los tiempos fecundos, de ahí surge. Y después se utiliza como una forma también para no tener hijos, pero el origen primero es tener hijos, el origen de estos métodos naturales. Ya vamos a tocar este tema, ya vamos a llegar a las pastillas y ese tema. ¿Ya? Pero bueno, aquí hay una pregunta, ¿cuál es el equilibrio entre paternidad responsable y abandono de Dios? No existe el abandono a Dios acá, ese concepto no existe. O sea, Dios te hizo a ti como una persona racional y sexuada, obviamente, porque es una persona integral. Tu vida familiar tiene que ver con toda tu persona, no con un aspecto de tu persona. Entonces, no es que la sexualidad va a determinar cuántos hijos tienes. No. Tú como persona, con tu mujer o con tu marido, tienen que conversar,
¿Cuándo será el momento más apropiado para tener un hijo? ¿Qué forma de familia, qué tipo de familia queremos formar? ¿Cuántos hijos queremos tener? Obvio que tú no controlas todo, pero, pero Dios te pregunta. No es que, y uno dice, no, es que yo, todos los hijos que Dios me quiera dar, es que no, pues, compadre, si Dios te hizo racional por eso. Eso es la paternidad responsable. Entendés que esto pasa no por la sexualidad, pasa por opciones que se toman como matrimonio, pasa por una racionalidad. Por eso es bueno entender que a lo mejor en este momento lo más apropiado no es tener hijos, porque hoy día estamos pensando irnos a vivir afuera, entonces sería mejor esperemos y mejor el próximo año tengamos un hijo fantástico. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre paternidad responsable y abandono a Dios? No son dos cosas distintas, es uno. Dios te hizo a ti como un ser sexuado. Y otra cosa que tener clara que es súper importante, nadie es fértil solo. El matrimonio, la pareja es la que es fértil, ¿cierto? Entonces, por eso no es que uno decida qué va a pasar con los... No, no. Juntos tenemos que ir descubriendo cómo vamos desarrollando nuestra familia. Eso es la verdadera paternidad responsable. Entonces, creo que es bueno, se entiende, yo creo que sí, ¿no? Yo lo entendí por lo menos. Ya. Eh, Hay personas que piensan que es mejor adoptar que tener hijos propios. Yo conozco un montón de personas que tienen hijos propios y que además adoptan. Y es lindísimo. Y con las dificultades que significa, con los desafíos fantásticos, y creo que una forma muy linda de seguir proyectando esa vida. Creo que es una generosidad tremenda, tremenda también de esos matrimonios. Y creo que esa es una buena combina, sin duda. Pero lo que tú dices, Verónica, sí, yo lo he escuchado a algunas alumnas que me dicen, no, yo voy a adoptar hijos, yo no voy a tener, porque ¿para qué traer más vidas al mundo? Y también está cargado de egoísmo a veces esa imagen. Y es que yo me acuerdo que teníamos alguna vez en la parroquia, en Puente Alto, teníamos un grupo de matrimonios que vivían, como grupos, vivían el tema de la planificación familiar. Era muy bonito, eran acompañados y vivían el método natural. Y algunas de ellas iban al hospital, al Sotero del Río, a conocer a las señoras que estaban ahí esperando para ligarse las trompas, como para convencerlos de que había, para que conocieran que había alternativas a estos métodos que son más drásticos y más como definitivos. Me acuerdo que una de ellas me comentó que venía impresionada porque había una niñita de 27 años que iba a ligarse las trompas. Y uno dice, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué forma, qué concepto de vida, de maternidad, de matrimonio? Bueno, impresionante, impresionante. A veces eh, hay personas que en un momento de la vida ven la vida de una forma y que no entienden que más adelante la pueden ver de otra. Entonces se toman decisiones drásticas, definitivas, que son complejas. No sé por qué llegué a eso, pero bueno. Al ser una pareja la que puede tener hijos, ¿qué pasa con los gays? Bueno, los gays hoy día o sea, no pueden tener hijos, pueden adoptar hijos, pero no pueden tener hijos. Bueno, hay fórmulas artificiales para tener hijos. El tema de las dos mamás, ¿cierto? Que ha salido tanto en la prensa estos días, que yo no entiendo nada, porque a veces leo la carta y no entiendo nada cuando son cuestiones de abogado, que me pierdo totalmente en esa discusión legal. En primer lugar, hay que entender que las familias hoy día se entienden de formas distintas y obviamente que hay una familia ahí, ¿cierto? Y hay que ser súper cuidadoso con no decir nada despectivo de nadie, porque ¿quién es uno para meterse? Y uno lo único que quiere es que sean felices y que se desarrollen esa vida en plenitud, de todas maneras, de todas maneras. Ahora, ¿quién es la mamá una, la otra, las dos? Bueno, mira, no sé, son temas legales que gracias a Dios hay que definirlos, son otros los que tienen que definirlos y no yo. Moralmente, toda persona es un fin en sí mismo y toda persona la queremos acoger, la queremos queremos ayudarla a que desarrolle su vida de forma lo más plena posible. Yo no sé, me pone ahí, pucha, ¿qué es lo que piensa de esto? Yo me pierdo un poco, yo de verdad que no sé bien este tema. Lo que sí sé es que eso es una familia de todas maneras, sean dos mamás, dos papás y que tienen un hijo, bajo la forma que sea, no sé qué, eso es una familia y tenemos que ayudarla a integrarla en la sociedad de la forma más plena posible. Eso no me cabe ninguna duda. Difícil el tema. ¿Qué otras cosas pasan hoy día? Bueno, me tocó un caso, pucha, te aburre, ¿no? No, son temas actuales por lo menos, ya. Me tocó un caso bien interesante. Me tocó una niña que tenía 40, tenía 39 años. Me dice, padre, es soltera. Yo quiero contarle que congelé óvulos, me dice. Ya, le digo, ¿y por qué? No, pues yo no estoy casada, pero yo me quiero casar y yo quiero tener hijos. Pero si me caso en 3 años más, voy a tener 42, 43 años y mis óvulos van a estar viejos. Entonces yo quiero tener óvulos un poco más fresquitos para tener mis hijos, así que los congelé.
Y me dijo, ¿está bien o está mal? Le dije, chuta, no sé. No, pensé bueno, era cuando recién se podía más congelar óvulos. Después quedó embarazada a los pocos meses, así que tuvo un pololo y yo embarazada. Bueno, da lo mismo. Pero son dilemas actuales, éticos, heavy. Es impresionante todas esas posibilidades que se abren hoy. Es un tema también, porque está al borde de yo quiero tener mi hijo como propiedad privada, mi propio hijo. Y hay mujeres hoy día que buscan tener su hijo, le da lo mismo que sea el papá, porque ellas quieren ser mamás. Y también hay un egoísmo fuerte detrás de eso, que también es cuestionable. Yo no digo tampoco que no vaya a ser ese niño fantástico y esa mamá vaya a ser feliz con ese hijo, si yo estoy seguro que sí. Pero hay todo un tema de posesión del otro que tampoco está bien. Moralmente no está bien poseer a nadie. Nadie es poseedor de otro. Les cuento, puse ahí el tema de la clonación, que esto me acuerdo conversando con un amigo que tiene caballos. En los caballos el tema de la clonación es fuerte. Creo que los caballos de polo se pueden clonar. Creo que en Argentina, Cambiaso se llama, yo no sé bien cómo se llama, el que es polero de los mejores del mundo, que ya ha jugado un partido de polo, todos los traques con puros caballos clonados de la misma yegua. Es bien impresionante esa cuestión. ¿Saben lo que hacen? Y esto los hombres pónganse nerviosos porque miren lo que hacen. Aquí lo que importa son las yeguas. Porque las yeguas, parece que la genética del caballo se transmite de una forma muy fiel. Entonces la yegua que es rápida y que es ágil se transmite muy bien a sus crías, primera cosa. Entonces, lo importante es tener una yegua, porque la yegua tiene un vientre y la clonación se puede hacer tú necesitas células madre, o no sé bien de dónde se hace la clonación, desde ahí se fecunda, no sé, porque creo que hay algún tipo de fecundación que se hace en esto, y necesitan entonces un vientre para poder ser mamá, para que se desarrolle ese feto de caballo en este caso. Entonces, son importantes las yeguas porque las yeguas, entiendo que hoy día se pueden desenterrar los caballos que ya han muerto, se le puede sacar material genético, aunque estén fallecidos, muertos los caballos, se puede sacar material genético y para hacer clonación de ellos, entonces hay una yegua para ponerle esto. Lo importante de esto, porque toda la complejidad que significa seguramente es mucho más complejo y muchos de ustedes saben más que yo de este tema. Lo increíble es que sobran los hombres, los machos, sobran, son un estorbo. O sea, el ideal es tener yeguas, porque son buenas, son ágiles, son rápidas, sirven para jugar polo, y además sirven para que una vez que ya no pueden jugar polo, la usáis como el vientre para tener otras crías. Tú crees que hay una yegua que está compitiendo, que está corriendo, que está jugando polo, y sus hijos están criándose en el vientre de otras yeguas que son más viejas, qué sé yo. Es impresionante todas las alternativas que hay en el mundo de los caballos y de las personas. Eso es lo complicado. Si se hacen caballos, la ciencia está para hacerlo las personas. Es complejo. Aldous Huxley, ¿se acuerdan? Un mundo feliz. Ese tema está aquí, a las puertas. La ciencia está, gracias a Dios la ética como que frena algunas cosas. No todo lo que es posible es bueno para nuestra sociedad, ¿cierto? Es un tema. Bueno, y el tema de la regulación de la natalidad que estamos hablando, que les he conversado un poco, ¿cuál es el criterio que ha tenido la Iglesia respecto a la regulación de la natalidad? La Iglesia, Humanae Vitae fue fundamental. Pablo VI pidió en un sínodo de obispos después del Concilio Vaticano II reflexionar sobre el tema de la familia y sobre las posibilidades que se abrían con los métodos anticonceptivos. Era el boom de la pastilla, al final de los años 60. Los obispos hicieron una declaración, parece, entiendo que le dieron como un material al Papa, como muy a favor de abrirse a todos estos temas, era como solución de muchos conflictos, de regulación de la natalidad, de los países pobres, un montón de cosas. Y Pablo VI, como contrario a lo que le dijeron los obispos, fue súper claro para prohibir todos estos métodos. Y seguramente muchos de ustedes se desarrollaron toda su vida matrimonial y todo bajo ese concepto, ¿cierto? Establecido por Pablo VI en Humanae Vitae. Es un poco lo que pasó ahora con el Papa, con el sínodo de la Amazonía, que los obispos le proponen al Papa como repensar el tema del sacerdocio femenino, o los hombres casados que fueran sacerdotes, y como que le dieron como el beneplácito para que como que avanzara en ese camino, y el Papa ahora en marzo saca un documento y dice, mira, no, por ahí no va la cosa, ese tema no. Interesante, pasa un poco lo mismo con Pablo VI, en un tema, eso sí, que entra, que abarca a todas las familias cristianas, es un temazo el tema de la regulación de la natalidad. Aquí yo creo que se nos mete también algo un poco a nuestra reflexión, que es el tema eh, de que la moral no se puede escribir detrás de un escritorio. La moral muchas veces ha sido escrita, la moral sexual, por sacerdotes, por obispos, que trabajan detrás de un escritorio, que escuchan, pero que en verdad la moral, hay una voz de los laicos que es fundamental. Y gracias a Dios se ha ido abriendo espacio en la iglesia para que estos laicos expertos
aporten en todo este desarrollo. Nosotros en Chile tenemos gente extraordinaria que trabaja en comisiones del Vaticano, de la Santa Sede, en el tema de la vida, y son nuestros, digamos, mire qué cosa más buena, eso es fantástico. Bueno, Portavite, la clínica Portavite, que está en Petacura, también está vinculada a todos estos temas, y los doctores de ahí, muchos de ellos son consultores también de la Santa Sede. Bueno, lo que les quiero decir con esto es que el magisterio establece que cada relación sexual tiene que ser abierta a la vida, lo cual nos pone en un problema enorme, porque creo yo que el criterio, y esto yo no sé quién tiene que revisarlo, pero tiene que revisarse, no es cada relación sexual abierta a la vida, porque hasta el método natural estaría contra eso. Tiene que ser el matrimonio abierto a la vida. Y ese matrimonio que está abierto a la vida decide que hay momentos que lo apropiado es no tener hijos, ¿te fijas? Ahora, y ahí viene la pregunta, que eso se llama paternidad responsable. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿y qué hacer para no tener hijos? Y aquí creo que obviamente hay una gradualidad, así lo plantea Humane Vitae, y lo plantea después un Vademecum para los confesores que hace Juan Pablo II. Hay una gradualidad y ojalá se pase de lo más grave a lo menos grave. Y aquella persona que a lo mejor aborta para no tener un hijo, oye, no, pues el camino es otro, no sé si captáis. Y es menos grave, a lo mejor, el dispositivo intrauterino, y a lo mejor es menos grave la pastilla, y a lo mejor es menos grave el preservativo, y es mucho menos grave, obviamente, el método natural. A lo mejor tú no puedes vivir el método natural, pero acércate lo más posible a ese método, que no es solamente una forma de no tener hijos, sino que es una forma de cómo vivir la vida matrimonial, la sexualidad, el matrimonio, etc. Ese es el criterio en general. Entonces, lo que está claro es que hay una forma que la Iglesia propone para vivir estos temas que tiene que ver con la planificación natural, pero que también entiende que en muchas situaciones no se puede vivir así. Lo que propone entonces la Iglesia, bueno, pero acércate lo más posible a eso, a lo más natural. Es un tema importantísimo en la vida de los matrimonios, que se convierte en un tema muy pesado para muchas personas. A mí me tocaba conversar con mujeres que tienen 44 años y me dicen, padre, yo tengo 7 hijos y no quiero quedar esperando guagua ahora porque estoy recomplicada, y me dice, pero puta, me muero de susto, pero obvio que no corresponde tener un hijo a esta altura, le digo yo. Y está muy bien que no quieras tener hijos y eso no te hace ni egoísta ni un matrimonio cerrado a la vida. Al contrario, de una familia preciosa que has formado. Entonces, hoy día busca la mejor forma de no tener hijos. Conversalo con tu marido y con tu doctor, más que con el cura. Porque es un tema que va por ahí, creo yo. O sea, pregúntale al cura si queréis algo, pero los que saben de esto son ustedes, no yo. Pucha, me meto en el tema directamente, pero pues, se entiende. Y si no se entiende, entiéndanlo, mejor todavía. Es cada cosa responsabilidad de ustedes, de uno mismo. No le pongamos la responsabilidad a otro. Llega el matrimonio a hablar conmigo, es que padre, vamos a hacer lo que usted nos diga. Yo quedo callado, no le voy a decir nada, porque como que me corresponde a mí, yo no lo sé. Lo que sí se te puede ayudar a que entiendas que busca en esto y en todos los temas la mejor forma de vivirlo. Y si no lo puedes vivir de la forma más perfecta, por decirlo así, bueno, acércate lo más posible a eso. Busca qué es lo mejor para ustedes, como matrimonio y como familia. Puta que les he hablado harto. Dejemos un ratito para preguntas, porque seguramente hay un montón de preguntas en estos temas. Algunos se matan de la risa entre medio, pero bueno, vamos a ver. Voy a activar el micrófono porque hay algunos que están levantando la mano y va a partir por ahí. Déjenme ver si ahí ya puedes desactivar el micrófono si quieres, alguno que está levantando la mano y puede preguntar. ¿Te parece, no? A Lois, no sé qué nombre será, porque dice aquí a Lois que tiene la mano levantada. O sea, fue sin querer. Bueno, si Osvaldo, quieres, ¿salimos de la pantalla para poder ver todas las caras? no, mejor no vernos tanto. Digo yo, para que puedan preguntar más tranquilo. Yo los veo a todos para que sepan. A ver, les voy a dar algunas preguntas que buena que aparecieron varias preguntas escritas. Si quieren partimos por ahí y veamos hasta dónde llegamos. ¿Qué nos puede decir sobre los fallos de dos mamás? Ya no les puedo decir mucho porque en verdad es súper difícil. Mamás solas. En cuanto a las mamás solas, creo que es súper interesante. Obviamente que una mamá, una mujer que queda embarazada y sale adelante con su embarazo y con su vida y con su hijo, es admirable. Hoy día nuestra sociedad se sostiene así. En Chile, el mayor porcentaje de los hijos nacen sin matrimonio, fuera de matrimonio, pero el mayor, créanme que sobre el 70% creo que no hay matrimonio, ¿ya? Y lo más impresionante de todo es que la mujer sola sale adelante con sus hijos. Y son admirables, admirables. Otra cosa es la mujer que es soltera y que quiere tener un hijo porque le falta un hijo en su colección de logros en la vida. Eso es otra cosa, ¿cierto? Y creo que eso es utilizar a otro para ser feliz.
creo que ese no es el camino. ¿Se entiende? Creo. ¿Qué más preguntan? No dudo que se pueda confeccionar, no dudo que se pueda confeccionar un vientre artificial. Por ello nadie puede sentirse a salvo. Yo creo que eso viene, por desgracia, viene el tema del vientre artificial seguramente en la ciencia. No me queda claro el tema de familia dos mamás, ya que hay que reconocer que del mismo sexo hay una carencia. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la plenitud del amor, como lo hemos hablado ahora con estos elementos antropológicos, obviamente que se entiende en un matrimonio de un hombre con una mujer, no me cabe ninguna duda. Ahora, hay otras realidades que se acercan también a eso. Y eso es todo el tema amor y Leticia, que va a ser lo que vamos a tocar hoy día, pero vamos a tocar en la próxima clase. Cuando el Papa dice, mira, hay una gradualidad también en la forma de vivir la vida matrimonial y familiar. El Papa dice, aquí no se trata solo de estás casado por la iglesia o estás casado por la iglesia. No es lo mismo dos jóvenes que se conocen, se van a vivir juntos. No es lo mismo que jóvenes, que personas que llevan 30 años viviendo juntos y tienen hijos. No es lo mismo. Uno se acerca mucho más al matrimonio que otro. Y en ese sentido hay también parejas homosexuales que se acercan mucho más al matrimonio que otras que simplemente conviven, picotean. Son cosas distintas, obviamente. Hasta ahí puedo decir. Ya, ¿qué más? Dios cree en el amor y eso es lo que nos enseña. ¿Se puede dar amor a los hijos sola o solo? Es distinto nomás. Bueno, obvio. Y vemos que hay mamás que es impresionante porque cumplen el rol de la familia completa, esas mamás que son solas, de un amor abnegado y que nos manifiestan lo que es el amor de Dios de forma total y plena. No me cabe ninguna duda, ninguna duda. Y los hombres podemos ser padres sin vientres naturales. No sé, bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cierto? Es muy complicado en las familias pobres, ya tienen muchos hijos y no pueden mantener a más niños. Bueno, eso lo pone la Verónica. Me acuerdo que hace algunos años, el padre Percio Alcauli, que falleció hace poco a todo esto, mandó una carta al diario. Y yo se la contesté después, pero de forma personal, no por el diario. Y él pone, la pobre señora, la señora Juanita en la población, que tiene 6 hijos, que en verdad es violada por su marido y queda embarazada, ¿cómo no vamos a entender? Y él con respecto al aborto, le decía, él era más duro todavía. Yo le mandé una carta al padre Percio, le dije, padre Percio, no sé hace cuánto tiempo que no hay una población, pero en las poblaciones nadie tiene 7 hijos. Tienen un hijo, 2 hijos, esa es la realidad. No están llenos de niños, no se captan. Hay algunos que sí, hay situaciones que también tienen un montón de hijos, pero son muy poquititas. Lo común no es una familia con muchos hijos. En las poblaciones, nadie tiene más de 1, 2, 3 máximo. Para que sepan, porque hay un mito a veces de estas familias como llenas de niños que nadie se hace cargo de nada, como que no tienen cómo sobrevivir. No, son pocos niños. Y es el problema, y parte del problema es que esos pocos niños son fundidos como nadie y lo tienen todo. Siendo pobres, lo tienen todo. Es impresionante lo que significan esos pocos hijos a veces en ciertas familias. Así que ojo con eso. Es una realidad también que un poco que se da. Sobre la anticoncepción dentro del matrimonio. Aquí me pone un tema súper interesante que lo voy a comentar. Entiendo lo que propone sobre la anticoncepción dentro del matrimonio. ¿No cree usted que la anticoncepción antes del matrimonio promueve una conducta egoísta? Bueno, es que este es un gran tema. Por ejemplo, toda la campaña del preservativo, que con el tema del SIDA, la Iglesia por años se ha opuesto. Yo creo que hay que tener un poco de ojo con esto, porque ¿por qué se opone la Iglesia? Porque el preservativo está pensado para la sexualidad fuera del matrimonio. Eso es el fin fundamental que tiene el preservativo, es que no te contagies de otras enfermedades. También tiene un fin anticonceptivo, pero principalmente tiene un fin de sexualidad externa al matrimonio. Y es un poco lo que la Iglesia, contra eso principalmente lo que está oponiendo, creo que es lo más importante, y por eso la propuesta tan firme que la Iglesia dice, no, si es que para evitar el SIDA hay que no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y esa es la campaña grande que se tiene que hacer. A mí me ha tocado que llega un joven a hablar conmigo en confesión, y me dice, padre, yo quiero pedir perdón a Dios porque he usado método anticonceptivo con mi polola. Pues digo, pero espérate un poco. Y le digo, menos mal has usado método anticonceptivo con tu polola, pero lo que está mal es que te acostís con la polola. Por lo menos has tenido la conciencia de ser cuidadoso y no quedar embarazado, que sería agregarle un problema más a tu pololeo, ¿cierto? Pero ojo, porque han venido papás a hablar conmigo, como reclamándome que sus hijos usan método anticonceptivo con la polola. Yo no entiendo nada. No sé si cachan la mezcla que tenemos, como que no le metemos la cabeza a el problema. ¿Cuál es el problema? Que la sexualidad activa fuera del matrimonio es una sexualidad que nosotros reconocemos como desordenada. Si por lo menos se cuidan para no tener hijos, por lo menos tienen un grado de orden, no se captan. Y creo que ese sentido es bueno. Pero el problema es otro.
es cómo educar para que sean responsables en lo que ellos están haciendo, ¿cierto? Entonces, aquí hay un discurso que a veces lo hemos tomado como blanco o negro y que nos enreda un montón la educación sexual en nuestros jóvenes. Creo que les compliqué lo suficiente con este tema, pero no tengo tanto la respuesta, tengo más la pregunta respecto a este tema. Pero un joven, creo que es bueno que si tiene relaciones sexuales con su pololo, que por lo menos no se llenen, no tengan hijos, por lo menos. Ahora, ¿tiene usted un problema? Los papás, bueno, algunos son jóvenes, están escuchando esto, los que son papás tienen un problema porque ustedes los ayudan en esto, en los métodos anticonceptivos, porque están validando una vida sexual activa, que es un problema. No sé si se entiende que es una complicación para ustedes meterse en estos temas, porque, pero por otra parte no vamos a dejar que se las arreglen solos, que ellos descubran solos cómo cuidarse. No, es un problemazo. ¿Ven? Por eso viva el celibato los sacerdotes. Por eso no tenemos que tener hijos, ni familia, ni nada, nos ahorramos todos estos problemas que sí los tienen ustedes. Son temas complejos, pero que no los pueden evitar. No los pueden evitar, por desgracia. Y no podemos pensar que se van a solucionar solo estos conflictos, estos temas. Hay que ayudar, hay que acompañar, hay que ayudar a que los jóvenes tomen las mejores decisiones. Es difícil. Yo creo que lo que nos falta mucho es educar en responsabilidad. Bueno, todo eso creo yo. No sé si me ves. Dale, pregunta algo, Isabel. O no sé quién que no. Acá, pregunta, sí. María Luisa Volado, va, perdón, habla tú. No, tú. Después yo. Habla tú, María Luisa, yo hablo después. Ya, ay, me bloqueé un poco, pero espérate. No, con respecto a la anticoncepción, yo soy mamá de 6 niños, tengo los mayores en plena adolescencia, no sé, pues gracias a Dios estamos entregándolos con toda Las herramientas, por lo menos. con todas las herramientas que tenemos en Eso. nuestras manos y la fe y todo, que pucha, que Dios los cuide. Lo que sí yo como mamá, en contradicción a lo que tú estás diciendo, el anticonceptivo, yo prefiero que una de mis niñitas, en la educación, en la formación que nosotros estamos luchando, se me quede esperando guagua un pololo, que pase por 5 o por 6. En el sentido de que tampoco, como no apruebo las relaciones prematrimoniales ni el anticonceptivo fuera el matrimonio, la verdad que estaría con los brazos abiertos, con una pena enorme en el fondo recibiéndola en una situación así. Y por otro lado, creo también que, pucha, uno lo está entregando todo y también es parte como un poco desde el amor hacia la libertad de ellos mismos en el trabajo, en el camino de vida que ellos van tomando. O sea, yo tampoco puedo, o sea, uno delimita, uno tiene va por un camino con cierta flexibilidad en algunas cosas, porque aparte las personalidades son distintas, pero con unas bases bien claras y todo, pero ya es parte un poco de, a ver, ¿qué vas decidiendo tú? Si es tu responsabilidad, o sea, todo tiene consecuencia también educarlos un poco en Todo. eso. Sí. Yo te cuento, interesante todo lo que he dicho y valoro mucho, creo que es muy importante, pero el problema es que los jóvenes, creo yo que la sexualidad, sobre todo los jóvenes, no es que ellos no están asumiendo todo lo que implica. Ese es el problema de la relación sexual fuera del matrimonio. Que el joven, por lo general, no sospecha todo lo que implica lo que él está entregando. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que tú partiste con algo que es fundamental. Yo le estoy entregando a mi hijo todas las herramientas para poder vivir bien su vida entera, no solamente su sexualidad, sino que todo hacia adelante. Y creo que eso es la clave. Parte de las herramientas que tienes que entregarle es que puedan crecer como personas responsables, asumiendo la responsabilidad de las cosas que van haciendo, optando siempre por hacer las cosas de la mejor forma posible. Yo creo que en todo... Exacto, hasta los errores también, pero es que un hijo no es un error. No sé si captáis. Y eso es súper complejo porque lo que puede ser un error, que es acostarse con alguien, puede traer como consecuencia algo que puede marcar la vida entera de ellos también. Entonces, lo único que quiero decir es que es súper complejo. Yo no tengo la solución y cada familia, ustedes, creo que es importante que cada uno de ustedes vaya orientando de la mejor forma posible a lo suyo, porque yo creo sobre todo que los niños, los jóvenes, no son tan conscientes de todo lo que implica todo esto. Entonces, yo te cuento razón, yo creo que hay algo que es fundamental, que ojalá que tus hijos, miren lo que les voy a decir, porque a lo mejor alguno de ustedes jamás lo hubiera conversado con sus padres, pero ojalá que tus hijos te den la confianza suficiente de poder contarte qué van haciendo en su vida sexual, cómo van viviendo su pololeo, porque los puede acompañar mucho más, los puede ayudar mucho más. Que ojalá que no tengan que enfrentar toda esa disyuntiva solos, todas esas decisiones que tienen que tomar como
solos, que ojalá encuentren en la familia un espacio de acogida, de poder conversar, de que a lo mejor no esté de acuerdo incluso con lo que estáis haciendo, pero prefiero saber lo que estáis haciendo y poder ayudarte a que tú vivas como yo digo, no tiene sentido. Ese es un desafío, creo que es muy importante, porque necesitan preguntarlo, necesitan apoyo y necesitan eh, comprender que el mundo tira para un lado adverso, distinto, egoísta y lleno de hoyos grandes. Entonces, es muy importante que esa herramienta que tú les vas dando durante su educación de la adolescencia sea también parte de esa apertura, que te puedan contar, digo, ¿qué nos pasó? Que los jóvenes no hablan de esto con sus padres. Yo los mando muchas veces a hablar con los papás para que ustedes sepan. Cuando veo que están complicados en estos temas, digo, sé que lo primero que tienes que hacer, habla con tu papá, con tu mamá, porque son los primeros que te van a ayudar. Son los quienes más te van a apoyar en esto y los que más te van a orientar. Pero como que nos perdimos en eso. El joven tiene una vida, empieza a tener una vida sexual de la que fuera y va a hablar con el cura y no con los papás. Y digo, no, no puede ser. Algo perdimos en el camino de esto. Pero eso, bueno, yo creo que cada uno lo va desarrollando un poco y en eso ustedes tienen que ir viendo, por cierto, la decisión que van tomando, cómo van conduciendo a sus hijos y todo. Pero es un tema, porque hay decisiones que ellos no toman, pero que sí tienen consecuencias muy graves o muy decisivas en la vida de ellos. Sí creo, a ojos cerrados, que dentro de la formación antropológica que uno les va dando y de formación moral, hay una vida personal como papás de oración que uno no puede descansar, porque realmente, pese a todas las herramientas humanas que uno les dé, hay que vivirlo bajo el punto de vista de la fe, de que Dios permite las cosas también por algo, o sea, y afirmarse en ese trabajo personal de intimidad con Dios, que es un trabajo de cada día, que uno retrocede, avanza, yo creo que está la clave. Yo no estoy tan de acuerdo, porque, es bueno que tengamos esta conversa, creo que es muy entretenida. Yo soy súper quisquilloso en algunas cosas. No, pero yo digo con el equilibrio humano de entrega de herramientas y de oración. Sí, perfecto. O sea, sí, yo perfecto. creo que no puedo con Felipe. No, pero en ese acuerdo estoy totalmente de acuerdo contigo en que tú le entregas a tus hijos y tu familia viven, desarrollan su vida con herramientas físicas y espirituales para enfrentarla. Eso no me cabe ninguna duda, y la oración es clave. Pero no es que yo pongo esto en las manos de Dios para que Dios los cuide, los proteja, porque te cuento algo, que ese problema es cuando dejamos a Dios fuera, no sé, ¿cachai? Y en la fiesta, cuando toman y no se dan cuenta de lo que hacen, dejaron a Dios fuera. Entonces, eso es complicado. Y no termina siendo culpa de Dios que quede esperando guagua. No sé si capta. Entonces, creo que es bien importante entender cuál es la responsabilidad nuestra. Pero tú lo has dicho muy bien. En la formación les damos herramientas físicas y espirituales para enfrentar la vida. Por eso quiero volver a lo que dijimos delante. Al joven que necesitamos que conozca a Cristo, que ame a Cristo, que siga a Cristo. Y desde ahí va a entender cómo amar a su polola y el día de mañana a su mujer, no sé si capta ahí. Es consecuencia de una vida cristiana, no requisito para una vida cristiana, sino que es consecuencia de una vida cristiana que no me cabe duda que se desarrolla en primer lugar en los hogares y en la familia. Entonces, creo que ese es el punto. Y quiero agregar una última cosa, porque me parece muy importante, se los quiero decir. Uno dice, no, hoy día los jóvenes, la verdad que están desbocados. Yo conozco un montón de jóvenes, y seguramente hijos de muchos de ustedes, que este tema lo viven de una forma preciosa, que son heroicos como lo viven, no sé si captan. Muchos jóvenes, se los digo de verdad, que viven un pololeo precioso, y la opción la tienen clarísima, y se respetan mutuamente, y viven hasta que no se casan, hasta que se casan, viven de una forma muy linda su pololeo. Yo les doy testimonio de eso, porque me lo cuentan, y a veces piden consejos y todo, pero hay una formación muy sólida en muchos de ellos también. Y otros que también meten las patas y están llenos de preguntas y quieren arreglar las cosas y las van arreglando. Mira, hay de todo, hay de todo. Todo eso quería decirle, ¿vale? Gracias por tu comentario, porque es muy importante de todo lo que dijiste, así que muchas gracias. ¿Quién más quería comentar algo o no? No veo. ¿Por dónde vamos? Ponga el micrófono y hable, quien quiera. Yo, Osvaldo, yo quería comentar una cosa. Yo recién casada me fui a vivir a Estados Unidos, donde viví 5 años. Lo que más me sorprendió de las mujeres, porque obviamente yo me movía en un ambiente en donde había muchas norteamericanas y todas tenían obviamente una vida sexual activa y eran solteras algunas, eran otras que pololeaban. Y a mí me sorprendió mucho, y lo comentábamos con una amiga francesa que se había casado, que también había llegado conmigo, que ellas se sentían, o sea,
dos cosas que era una constante. Una, que las mujeres eran muy vulnerables en la situación de las relaciones prematrimoniales, ya fuera dentro o fuera del pololeo, estoy hablando yo, no del matrimonio. Y dos, se sentían súper usadas y no sabían cómo tener una relación sin partir por la relación sexual. O sea, me acuerdo una que era muy amiga nuestra que se llamaba Gail, que era un amor la niña, y Gail te decía, es que me llaman, salimos, tenemos sexo y después se van. Entonces le decíamos, pero es que tenéis que negarte, tenéis que hacerte como la interesante, por decirlo de alguna manera. Y ella no sabía cómo. Pero la autoestima cada vez la tenía peor, y era una niña inteligente, amorosa, linda, simpática, o sea, y a mí me sorprendió mucho porque eso lo vi en muchas mujeres norteamericanas que enfrentaban esta realidad. Yo no sé cuál es la solución, pero es fuerte. Mira, dos cosas, Isabel. Uno, que creo que a veces nos engañamos un poco. En Estados Unidos hay movimientos cristianos que estos temas los tienen súper claros. Hoy día hay jóvenes que usan una pulsera de virginidad en Estados Unidos y la usan públicamente, ¿cachai? Y cuando se acuesta con la polola, se saca la pulsera para siempre, no sé, ¿cachai? Pero hay movimientos pro virginidad y los gringos tienen de todo. De aquí viene el segundo punto que te quiero comentar. Y es que cuando hay una vida de fe detrás de las personas, como fundamento de las personas, yo creo que este tema realmente se enfrenta de una forma distinta. Cuando no hay fe, yo entiendo que estén mucho más expuestos a estos temas. Yo no digo que sea solamente un tema religioso, yo creo que es un tema antropológico en primerísimo lugar, pero yo creo que la vivencia de la fe se convierte en una gran excusa para vivir esta vida sexual lo más ordenadamente posible. Y en ese sentido creo hoy día que no solamente las mujeres están expuestas a esto, sino que nuestros jóvenes, todos están muy expuestos a este tema. Si los bombardeamos con todo en este tema, todo está sexualizado. Y ese bombardeo es fuerte. Entonces yo entiendo cuando no hay ningún sentido de trascendencia, yo entiendo que este tema de la sexualidad no tenga un valor realmente importante en nuestra cultura. Entonces, claro, yo me acuerdo que hablando con unos jóvenes en alguna parroquia, con jóvenes que tenían 16 años, un grupo de niñitas, y le hablaba a estos temas y me decían, pucha padre, podría haber hablado antes con nosotros. Llegamos tarde a los 16 años y decía, no puedo creer lo que estoy escuchando. Pero esa es la realidad de nuestros jóvenes, en nuestras vidas, en todas las realidades sociales, no sé si captan. Ese es el tema, que no han, antes de conversar de estos temas, ya han pasado muchas cosas. Es bien heavy. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos, decimos, no, que los Estados Unidos es una sociedad como muy abierta, en estos temas somos promiscuos. No, nosotros también, nuestra cultura también. Y creo que la fe sí permite vivirlo de una forma distinta. Y eso también nos ayuda a entender de que no es un tema de que se va la vida en esto. No, no se va la vida en esto. No es el tema más importante de nuestros jóvenes. No, no es el tema más importante de nuestros jóvenes. Es parte de una serie de cosas fundamentales sobre las cuales queremos construir nuestra vivencia, nuestra vida, nuestra familia. Ana María, tú querías preguntar algo, me parece, ¿no? ¿Quién? ¿Cuál Ana María? ¿Tú? ¿O no? ¿O ya no? Sí. Un momento, voy a silenciar un... Se escucha con eco. Se escucha con eco. Tienes que cortar algunas de las cosas que tenía prendidas. ¿Cortaste? Ahí lo cortó Rodrigo. ¿Sí? Sí, dale. Pero yo me escucho allá, se sigue oyendo. Se oye mal, sí. A ver, padre, lo que pasa es que justo estaba escribiendo un chat que yo creo que aquí se está confundiendo nosotros tenemos hijos grandes ya, pero en fin, tengo nietas chiquititas que están creciendo y vamos a ver cómo se ve en el mundo. Yo creo que no hay que confundir la promiscuidad, que pienso un poco lo que decía Isabel, en fin, o el tener niños de 16, 17 años sueltos por el mundo, digamos, acostándose con quien se le ocurre en cada fiesta. En primer lugar, no es excusa porque esté curado, porque para eso me imagino que están los papás para enseñarle primero la responsabilidad, digamos, de la actitud a tomar en una fiesta, y no le vamos a echar a la culpa porque se toma un trago más que después se acueste. Pero otra cosa muy distinta son hijos de 23, 24 años, que por lo más hoy día son adultos, que son excelentes personas, solidarios, buenos cristianos, con valores, serios, que han estudiado, pero que ven su vida, digamos, sexual con una polola. Algunos han casado, otros no. Uno puede educar 6 hijos, todos distintos, todos en la misma forma, y son diferentes entre ellos. Entonces, yo primero le iba a felicitar, porque dije, qué apertura, me gusta que la iglesia, digamos, considere
de que todos tienen cabida y que acá vamos viendo a la gente joven, digamos, como un ser completo en sí y no condicionarlo desde el punto de vista de la sexualidad. Yo creo que no es como no es importante para efecto porque se aleja. Esa es la realidad. Entonces, pero al final me quedé de nuevo como en una zona oscura, porque para poder entender, porque en serio, creo que una cosa es ser promiscuo, tener niños de 15, 16, 17 años que están formándose, que no tienen la madurez como para tomar un compromiso sexual con el pololo, no estoy hablando de con el primero que se les presente, y otra cosa es un adulto joven que está estudiando, que está formando su vida, que está con planes, pero que tiene una vida, digamos, que a lo mejor la trazó. Siempre el ideal va a ser un 7. Pero el que se saca un 5,5 está siempre, está igual dentro, digamos, de los somos humanos. No es la manga ancha, pero yo creo que a lo mejor hizo el mejor esfuerzo hasta los 23 años y prefirió ser honesto y seguir en ese camino, cuidándose, ¿no es cierto? Y conversándolo no con los papás, eso ya dependerá, digamos, del grado de confianza, no sé. Ana María, ¿te puedo decir algo, no? Lo que yo pienso, lo que estás diciendo, creo que es muy importante lo que tú estás diciendo, en algo que es, hay una progresividad en esto, ¿te fijáis? Obviamente no es lo mismo a los 15, a los 20, a los 25 y a los 30 años, obviamente que las personas se necesitan, la responsabilidad no es la misma, y obviamente además cada uno es más independiente, de grande, cuánto se meten los papás, es todo un tema, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo en esto? Que la respuesta que hemos dado como iglesia es que es lo mismo, da lo mismo la edad que tengas, la situación que tengas, todo está mal. Esa ha sido la respuesta que hemos tenido. Fíjate, porque decimos está mal para el chiquillo que tiene 14 años, con toda razón, y está mal para la persona que tiene 55 años, que está pololeando, también todo mal, no sé si captáis. Y obviamente hay una gradualidad en esto. Y ese es un punto que de a poco vamos incorporando en nuestro discernimiento también. Muy de acuerdo con lo que tú has dicho. Yo no estoy diciendo que entonces está bien que el joven de 25 se acueste con la polola, no. Es un tema de él, no sé si captáis. Es un problema de él y que sea responsable y que viva lo mejor posible su pololeo. Es un tema de él y no mío, gracias a Dios. ¿Cierto? Pero en cambio yo entiendo que cuando son más chicos y todo, por supuesto que tenemos que ser mucho más exigentes con este tema. Pero tú dijiste algo que también a mí me toca verlo mucho. Jóvenes que condicionan su relación con Dios por cómo están viviendo su sexualidad. Y viven un tormento su relación con Dios. Y uno dice, esto no puede ser, esto va a terminar explotando de alguna forma u otra, no se capta, y eso no puede ser. O sea, ahí tenemos que, creo que, distinguir. Interesantísimo el tema. Sí, sí. Oye, yo creo que, bueno, este tema da para mucho, y me imagino que, pero cortemos porque ya es súper tarde, ¿les parece? Simplemente nos queda una patita todavía para conversar, que es Amoris Laetitia, que el Papa es lindísimo lo que toca, habla mucho de la progresividad, de eso vamos a hablar un poco en la próxima clase. Total, como se nos alarga la cuarentena, tenemos más días para hacer clases también, así que creo que no hay problema. Y dejar el desafío de que estos temas, muchas de estas cosas que yo les digo, no es que tienen que pensar lo que yo les he dicho, tienen que pensar lo mismo que yo, no, algunos de estos temas les volverá a hacer algunas preguntas a ustedes, les pondrá más elementos para hacer un discernimiento, cada uno lo irá resolviendo con su familia, con su marido, con sus hijos, de la mejor forma posible, ¿cierto? Pero espero darles luces respecto a estos temas que son complejísimos, son muy actuales y son preciosos porque son súper desafiantes para nosotros también. Espero que vaya por esa línea un poco lo que hemos estado conversando hoy día. Recemos juntos un Padre Nuestro final, ¿les parece? Siempre pedimos por todos los que están pasándolo mal, vamos a pedir por ellos, pero pidamos también por nuestros jóvenes, que han sido bastante heroicos, muchos de ellos en este tiempo, separados y lejos de sus pololos, están re complicados, bien exigidos con los estudios. Vamos a ir por ellos, ¿les parece? Para que el Señor también los llene de su sabiduría, que vayan tomando buenas decisiones a lo largo de la juventud, que sobre todo vayan aprendiendo a amar y a ser responsables de lo que significa ese amor. Que el Señor nos conceda a nosotros la claridad de poder transmitirles también a ellos esos valores fundamentales que están en la raíz de lo que somos, sobre todo la forma que tenemos de amar y de relacionarnos.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad, hace la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a nosotros. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Y líbranos del mal. Bendición para todos, ¿les parece? El Señor esté con ustedes y con su espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus jóvenes, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pero no haberlos escandalizado. Sí, haberlos confundido un poco. Eso siempre es bueno, pero bueno, escándalo no, espero que no. ¿Ya? Buenísimo. Estén bien. Mucho gusto. Cuídense. Chao, ¿ya? padre, gracias. Estén bien, mucho gusto. Chao, chao. Gracias. Estén bien, pues. Chao, Osvaldo. Que esté muy bien. Chao, chao.